Buenas noches, hermanos y hermanas en Yeshua Mashiach, en Jesucristo. Estoy haciendo una nueva grabación del sonido de las fiestas solemnes, sobre todo de esta de Yom Kippur, porque cuando la volví a escuchar, pues se oía muy mal, porque había puesto un fondo de música y realmente se escuchaba muy, pues mal el sonido. Entonces ahora la estoy volviendo a grabar para ver si se escucha un poco mejor. E iniciamos entonces el día de expiación o del perdón o Yom Kippur. Básicamente el día de expiación es hoy, que estamos a octubre 1 del 2025. Hoy cayó en 1 de octubre del 2025, en este año, el día de Yom Kippur a las 6 de la tarde y va a ser hasta el 2 de octubre, que es mañana, hasta las 6 de la tarde. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el día de expiación o del perdón o Yom Kippur? Levíticos 23 del 26 al 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo, y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde, celebraréis vuestro sábado. Afligiréis es del hebreo, se encuentra en el diccionario Strong en H6031, Aná, y significa ver hacia abajo. En el día de expiación, Yom Kippur, se somete a juicio a todas las personas para el año venidero, para ser merecedor del perdón de los pecados. El día se dedica al arrepentimiento espiritual y se adopta el compromiso de iniciar el año nuevo con la conciencia limpia, desde la seguridad de saber que Dios perdona a todas las personas que se arrepienten de verdad de sus malos actos. El día de expiación era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, para pedir el perdón del pueblo. ¿Cómo fue el primer día de expiación? Leemos en Levíticos 16:1. Y Jehová habló a Moisés después de que murieron los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ah, caray, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué al presentarse delante de Jehová murieron los 2 hijos de Aarón? Bueno, vamos a enterarnos de esto. En Levíticos 10:1 y 2. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, no era el incienso que Jehová había dicho y que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos ya habían sido instruidos de cómo tenían que traer el fuego
y de dónde, así como también cómo debía ser el incienso. Y que tenían que quemar en el lugar santísimo, que era atrás del velo, pero no lo hicieron así. Y como no hicieron las cosas como era el mandato de Jehová, no resistieron la santidad de Jehová. Fue por eso que murieron quemados. Cuando los cristianos dicen, ¿por qué no viene Jesucristo ya? No viene por misericordia, para que aquellos que no somos santificados todavía no muramos calcinados ante la santidad del Señor. Levíticos 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Levíticos 10, del 4 al 6. Y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron, y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, eran los otros dos hijos que le quedaban. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero dejad que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamente el incendio que Jehová ha hecho. Por ser los sacerdotes principales, lo que venía siendo pues Aarón, que era el sumo sacerdote, y pues Eleazar e Itamar, no podían dejar su lugar en la fiesta, en la convocación del día de Yom Kippur, que era el de expiación, ni lamentarse por los juicios del Señor. Nuestro Padre es misericordioso y santo y no puede permitir la transgresión en su presencia. El lamentarse por la muerte de ellos en ese momento de la convocación era como poner en duda los juicios del Señor y su perfecta voluntad. Levíticos 10, 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Los que ya se encontraban dentro del tabernáculo de reunión estaban santificados, ya habían sido ungidos con el aceite y estaban vivos. Pero si se volvían a ver a los que murieron, estaban desechando la gracia de Dios eterno y por eso sufrirían la misma consecuencia que sus parientes. Entonces, esto que le pasó a los hijos de Aarón, a los que murieron, lo que sucedió era que estaban borrachos y por eso no distinguieron entre lo santo y lo profano y ofrecieron lo que no debían por el estado inconveniente en el que se encontraban. Levíticos 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pablo, en su epístola a los Hebreos, nos explica perfectamente este versículo. Hebreos 9, del 1 al 10. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primer parte en donde estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición.
el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo está la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, donde se encontraba el incenciario de oro y lo que era el arca del pacto, que estaba cubierta por todas partes y alrededor de oro, en la que se encontraba una urna de oro que contenía el maná adentro del arca y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Esto también lo dijo Pablo. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, o sea, lo que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofreció por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Levíticos 16, 3, 4. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, un carnero para el holocausto, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Esto también lo explicó Pablo en su carta a los Hebreos, Hebreos 9, 11, 14. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esto que se hacía en la antigüedad básicamente era una sombra de lo que el Señor Yeshua venía a hacer. Y como nos explica Pablo, ya la sangre de Yeshua, de Jesucristo, es la que nos lava, es la que nos limpia, pero esta sangre sí nos puede dar una limpieza de conciencia. Lo que no había o lo que ya la gente no quería entender cuando se hacía el sacrificio de los animales. Levíticos 16, versículos 5 y 6. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Qué significa expiar? Sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa, purificar una cosa profanada. El sumo sacerdote primero tenía que pedir perdón y expiarse a sí mismo y a su familia.
Como sabemos, nuestro Padre Eterno desde el principio y para que el hombre no muriera por su desobediencia, sacrificó en su lugar un animalito y protegió y cubrió al ser humano. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salen las pieles? Sino de animales. Y pues ese animal se tuvo que haber sacrificado. Por eso les dijo que sacrificara primero un becerro para expiación. El animal paga por ellos, por sus faltas durante el año. Levíticos 16, 7, 8. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Qué significa Azazel? Azazel es la palabra en hebreo 5799, ahí se encuentra en el diccionario Strong, y significa cabra de la huida, cabra de la escapatoria, cabra de la partida o cabra de la desaparición. Levíticos 16, 9. Y Aarón hará traer el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Se acuerdan del dicho, me toman por chivo expiatorio? Pues ya saben que viene de aquí, de la Biblia. Y el chivo expiatorio, o lo que venía siendo la cabra expiatoria, el macho cabrío de la expiación, representa a nuestro Yeshua Mashiach. Claro que el de la Pascua también lo representa a él, pero porque él llevó nuestros pecados y fue sacrificado por nuestras iniquidades sin él tener culpa. Sino los culpables, pues éramos nosotros. Isaías lo dice así. Isaías 53, 4, 6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si esto no nos queda muy claro de que fue Yeshua, en primera de Pedro nos lo explica y nos lo dice tal cual, y de que esta profecía fue lo que se cumplió con nuestro Yeshua HaMashiach. Primera de Pedro 2, 21, 25. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgó justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo de nuestras almas, pues ese es nuestro Yeshua HaMashiach. Ya en Levíticos 16, 10, 16 nos explica cómo era toda la situación, ¿sí? Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación,
y hará la reconciliación por sí por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del incienso aromático molido y lo meterá del velo adentro, o sea, en el lugar santísimo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio, que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Pablo sigue con la disertación de estas cosas en su carta a los Hebreos. Hebreos 9, 15, 22. Y por causa de esto, Él es mediador de nuestro nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Por eso se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque el testamento con la muerte es confirmada, de otra manera no tiene validez, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento, del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Levíticos 16, 17, 22. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare, o sea, Aarón o el sumo sacerdote, a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío expiatorio, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Cuando decimos aceptar a Jesucristo, a Yeshua Mashiach, pero no lo creemos realmente, seguimos con nuestros pecados a cuestas, como el macho cabrío Azazel.
Y nuestra vida entonces es un peregrinar en el desierto de este mundo, con todos nuestros rencores, dolores espirituales, en la carne, envidias, celos, contiendas, etc. Y si seguimos así, sin confesarnos delante del Padre Eterno, no soltamos todo lo que nos duele y atormenta, lo que nos perturba el sueño y hace que tengamos insomnio, lo que hace que tenga un carácter dicho por la propia familia como de cerillo y que con cualquier comentario me prendo, o bien que con cualquier cosa me lastiman y lloro, estoy viviendo una vida de penurias y no la que mi Señor Yeshua quiere que viva, que es de libertad y de paz. Seguimos en Levíticos y dice Levíticos 16, 23, 32. Después vendrá Aarón al tabernáculo de la congregación y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario y los pondrá ahí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la reconciliación por sí por el pueblo y quemará la grosura de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere soltado el macho cabrío como cabrío de escapatoria, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su carne y después entrará en el campamento y sacará fuera del campamento el becerro para la ofrenda del pecado y el macho cabrío para la ofrenda del pecado, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario. Y quemará en el fuego sus pieles, sus carnes y su estiércol, y el que los quemare lavará su vestidura, lavará también su carne con agua, y después entrará en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre ustedes. Porque en este día se les reconcilia para limpiarlos, y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para ustedes, y afligirán sus almas por estatuto perpetuo, y harán la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiese sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestimentas de lino y las vestiduras santas. Ahora, el sumo sacerdote que está ante el Padre Eterno es Yeshua Mashiach, nuestro Mesías Salvador, como nos explicó Pablo en su carta a los Hebreos. Hebreos 9, 24, 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la manera que esto está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Levíticos 16, 33-34. Y hará expiación por el santuario santo. También hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendrán por estatuto perpetuo, para hacer expiación
por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. A ver, me dices que tengo que guardar esta fiesta de expiación, pero Jesucristo ya lo hizo y está delante del Padre Eterno. Entonces, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Nuestro Mesías Salvador, Yeshua Mashiach, es el sumo sacerdote y realizó el más perfecto, santo y único sacrificio, y ya no hay necesidad de más sacrificios de animales para el perdón de pecados y para reconciliarnos con el Padre. Por eso cuando estaba en la cruz y murió, se rasgó el velo del lugar santísimo y no hay necesidad de un templo terrenal porque el templo está en el cielo con el Padre y nuestro cuerpo es el tabernáculo provisional para el Espíritu Santo en este mundo. Pero como persona, como carne que vive en este mundo, sigo pecando. Sigo pecando, ya sea consciente o inconscientemente, y voy acumulando sentimientos, frustraciones, rencores, etcétera. Durante el año tengo pues un sinfín de situaciones, por lo que este día me es indispensable para dedicarlo a mi Padre Eterno, a confesar mis pecados. A Dios, no necesito confesarlos a ninguna persona. Y saber que mi sumo sacerdote está delante del Padre Eterno y por eso me perdona y me bendice. Personalmente les puedo decir que he sentido esa liberación, sobre todo en los días de Yom Kippur, de expiación, y que pues al estar de rodillas confesando mis pecados, el Señor me trae a la mente pues cosas que ni siquiera yo las tenía contempladas como pecados, pero el Señor me abre los ojos y me quita la ceguera espiritual y entonces los reconozco, los acepto, los confieso y pido perdón por ellos y se los entrego. Entonces veo la importancia de este día para mí. El Padre Todopoderoso no necesita nada de mí. Yo soy quien lo necesita a Él. Y que también yo soy la que necesito estos días de comunión con Él. Ahí radica la importancia de las fiestas solemnes. Son para nosotros, para que estemos cerca de Él y que podamos alejarnos voluntariamente de las cosas del mundo, al menos en los días que el Señor nos cita, que el Señor nos pide que nos congreguemos con Él y no dejar que nos trague el mundo del adversario, ¿sí? La idea de la aflicción. Nuestros hermanos judíos la llevan a cabo con el ayuno, ¿sí? Esdras 8, 21, 23. Y publiqué ayuno ahí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le dejan. Entonces ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. En Salmos dice, Salmos 35:13, mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió en mi seno. Entonces estamos viendo que el ayuno era para purificar y para afligir la carne, para pues tratar de estar más cerca del Señor, pero ya
nuestro Señor Yeshua hace que nosotros estemos cerca del Señor. Sin embargo, buscamos en la misma Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios, algo que reitere que es ayuno lo que nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre, nos pide como la forma de afligir el alma. Y encontramos algo bastante interesante. Isaías 58, 5, 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. ¿Y qué nos dice sobre el ayuno nuestro Señor Yeshua Mashiach? En Mateo 6, 16, 18. Y cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para aparecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Los hijos de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, estamos en transición, viviendo en un viejo orden de cosas que están bajo maldición, esperando mejores cosas en el reino de nuestro Señor Yeshua. Filipenses 3, 17, 21. Hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que se anduvieren, como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales lo he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. En los tiempos finales, que por cierto estamos en ellos, se manifestará una impresionante doctrina falsa y muchos serán engañados por malas enseñanzas. Y dicen, vendrá la apostasía, que es la pérdida de la fe. Pero ya esto está pasando desde que nuestro Señor Yeshua ascendió al cielo. O sea, los tiempos finales es desde que el Señor Yeshua ascendió. En esos tiempos estamos. Y la apostasía está desde ese tiempo. Y los falsos maestros también. Segunda de Pedro, Pedro nos dice en el capítulo 2, 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el capítulo
3 de Segunda de Pedro nos confirma el día del Señor vendrá y vendrá como un ladrón en la noche. Dios no ha retardado su promesa. La confusión es que el tiempo para el ser humano es muy diferente al de Dios. Para Dios un día son como 1000 años de la humanidad. En las epístolas de Pedro hace 2000 años, 2 días para el Señor, el día del Señor no ha ocurrido porque Dios desea darle oportunidad de salvación a toda la humanidad. Al final de esta segunda epístola de Pedro nos informa que las epístolas de Pablo están siendo mal interpretadas, torciendo las escrituras o lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ya será libre albedrío de cada persona el seguir estudiando toda la Biblia para nuestra salvación, porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, nos pueden engañar, somos salvos por la fe en Cristo, pero si nos engañan y dejamos a un lado la fe de Cristo y ponemos nuestra fe en otro lado, pues no nos vamos a salvar. Segunda de Pedro 3, 1, 14. Amados, esta es la segunda carta que los escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoren esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia que sean hallados de Él en paz, sin mancha y sin reprensión, y consideren la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras,
para su propia perdición. Así que ustedes, amados, sabiendo de antemano esto, guárdense, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Mas crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Tengo que recordar que el día de expiación, Yom Kippur, es una sombra profética de las convocaciones o citas de nuestro Salvador Jesucristo va a cumplir, como nos lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6, 20. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en voz alta: teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adoren a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentada sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces, esto es parte de lo que viene siendo Yom Kippur, y también Yom Kippur viene estando en Apocalipsis 11, 16, 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido.
y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Recuerden que el día de expiación o del perdón o Yom Kippur es básicamente el día del perdón, sí, pero ¿a quién va a perdonar? Como dice, a los que tienen la fe en Jesús, a los que siguen sus mandamientos, ¿sí? Todos los demás o todos los que eran malos o que sus obras eran malas, en el mismo día de expiación son los que son cortados, es la viña que es cortada y las uvas que son lanzadas al lagar de la ira de Dios. Entonces, ese mismo día que unos son perdonados y son llevados hacia el Señor, los otros son echados a la ira. Es el mismo día. De hecho, esto también lo leemos en Salmos 50 del 1 al 6. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Júntenme, mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Y en Salmo 57, 23 nos dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé sobre tus sacrificios, ni por tus holocaustos que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y mías son las fieras del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, o sea, cumplir sus mandamientos. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la instrucción y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaños. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entienden ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace sin que haya quien se libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Santiago 3, 13, 18 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni sean mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura,
luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Entonces, el día de expiación, dice Jehová, bendito su nombre, que debemos recordarlo y celebrarlo aquí. De acuerdo con su palabra, se debe celebrar así. Sábado solemne es, ninguna obra de beneficio económico haré. Afligiré mi alma, arrepintiéndome de verdad, en oración continua por mis pecados, de mi falta de amor por mis hermanos y de mi alejamiento del Señor. Alabaré al Eterno como sacrificio continuo. Perdonaré a mi prójimo, desataré cualquier ligadura de rencor hacia los demás. No es fiesta de comidas, de hecho, debo comer ese día en particular, pues solo lo más básico para no sentirme mal. Y si creo que Dios me lo pide, ayunar. Y dar al necesitado alimento, vestido, etcétera, lo que pueda, ya que esto es lo que me pide mi Padre eterno. Entonces espero que pues este estudio del Yom Kippur, del Día de Expiación, les sirva, digamos, como, pues no sé si guía, pero pues como una parte de su estudio particular que hagan de lo que viene siendo las fiestas solemnes y pues del Día de Expiación. Que tengan un magnífico día y que la paz y la gracia del Señor sean en sus corazones. Hasta luego.